Estoy en proceso de cancelar la línea telefónica que tuvo mi papá. Mi papá falleció hace un par de meses. Y pues bueno, esa línea ya no se utiliza. Prácticamente la línea telefónica como tal de Telmex ya no la usábamos o ya no se usaba. Y lo único era el tema del internet para precisamente poder navegar, para accesar a plataformas de streaming, etc. Entonces prácticamente la línea de teléfono ya es obsoleta, por así decirlo. Ya mucha gente incluso no tiene teléfonos de esos que decíamos de pared en las casas. En mi casa, que es su casa, ese teléfono lo quitamos y lo tiramos a la basura hace mucho. Existe la línea, pero existe para temas de internet prácticamente. Me preguntaba hace poco cuántos de nosotros recordamos el teléfono de pared, como le decíamos, de casa de nuestros padres, de casa de nuestros abuelos, de casa de nuestros tíos, de casa de nuestros amigos, de casa de nuestros primos. Probablemente la gente más joven ya no se aprende los teléfonos, ya están todos grabados en el smartphone, en el teléfono celular, en el teléfono móvil, como le quieran llamar. Muy seguramente no nos aprendemos los teléfonos ya. Yo apenas me sé el mío y rara vez me marco, así que menos me lo sé. Pero sí, creo que ciertos teléfonos se quedan en la memoria de todos. Todavía me acuerdo del teléfono de casa de mis papás, de mis padres. Todavía me acuerdo del teléfono de casa de mis abuelos. Y bueno, es un poco triste pensar que las casas actualmente están deshabitadas. La casa de mis abuelos, donde pasamos navidades, donde pasé fines de semana. Mis papás trabajaban, mis padres trabajaban y me dejaban ahí en casa de mis abuelos los fines de semana. Y bueno, las navidades ahí las pasábamos, los años nuevos ahí las pasábamos en ocasiones. Y bueno, las veces que he regresado a esta casa, pues es extraño. Se siente obviamente una presencia, se siente presencia muy fuerte. Yo estuve ahí un par de noches atendiendo. Cuando mi papá estaba enfermo, ahí lo teníamos. Y bueno, ahí falleció mi abuelo. No sé si mi abuela fallecería ahí también, pero se siente algo. No creo en los fantasmas, no creo en los aparecidos, no creo en nada de eso. Pero sí creo que a final de cuentas, como seres humanos, el universo responde a vibraciones. Y bueno, obviamente hay vibraciones y hay una presencia en esa casa. No puedo decir que es una presencia mala, sino que es algo pesado. Simplemente se siente que hay algo. No puedo decir que alguien, pero se siente que hay algo. Cuando me llegó la idea de utilizar esa casa para atender a mi papá por unas semanas y pedirla, porque estaba sola, lo primero que pensé fue: no voy a salir de la habitación donde está mi papá. No quiero salir de esa habitación en la noche. Pero ya cuando estaba ahí, la verdad es que se siente una cierta calma, se siente una cierta tranquilidad. Hay muchos recuerdos, olores, sensaciones, pero sobre todo ese aroma o sensación de algo viejo, de algo que ya no está, que ya no encaja con el día a día de nosotros, algo como si fuera del pasado. Y bueno, he regresado un par de veces
a la que es casa de mi padre. Como les digo, mi padre falleció hace 2 meses. Y bueno, al inicio me era un poco complicado llegar ahí. Otra vez, no estoy pensando en fantasmas, ni apariciones, ni espíritus, ni nada de eso. Simplemente vibras, simplemente recuerdos, nostalgia y esa separación con lo moderno, algo como si se quedara algo del pasado. En particular, con casa de mis padres, yo recuerdo que en esa casa estuve solo mucho tiempo porque mi papá y mi mamá trabajaban. Yo llegaba de la escuela con mis llaves, abría y me quedaba ahí encerradito hasta que ellos llegaban ya en la tarde. Mi mamá llegaba como a las 3 o 4 de la tarde, mi papá pues ya llegaba como a las 6 o 7 cuando oscurecía. Y bueno, de alguna manera es una casa con la que estoy profundamente familiarizado. Y sin embargo, bueno, tengo pues más de 20 años desde que me casé de no vivir ahí, de no pasar mucho tiempo ahí. Alguna vez se me descompuso un carro y trabajaba allá por casa de mis padres. No pude regresar a mi casa con mi esposa y me quedé a dormir ahí en casa de mi papá. Y la verdad, dormí en mi cama, en mi cuarto de cuando era joven, y no me sentí a gusto, no me sentí cómodo. Mucho tiempo estuve yendo por las mañanas a desayunar con mi papá. Y bueno, no puedo decirles que me sentía a disgusto, pero ya después no me sentía cómodo. Y bueno, cuando mi papá estuvo enfermo, cuando estuve atendiéndolo y cuidándolo ahí en su casa, pues se sentía cierta incomodidad, de ser honesto. Otra vez, nada malvado, nada maléfico, nada esotérico, nada sobrenatural. Simplemente, pues no me sentía a gusto estando ahí por alguna razón. Ya no era mi casa, ya me sentía extraño y se siente esa soledad, ese vacío, ese falta algo, ese no estoy a gusto, para ser más exacto. ¿A qué se debe? La verdad es que no lo sé, pero ya nunca más me sentí a gusto en mi casa. Atendí a mi papá, meses después falleció. He vuelto un par de veces a limpiar la casa, a acomodarla. Y bueno, estoy viendo este tema de la línea telefónica. Sin embargo, no puedo decir que hay algo o alguien, pero sí puedo decir que se siente algo, que se siente denso. Obviamente la mente humana es muy poderosa y nos juega a veces muchas bromas. Pero bueno, así es este rollo. Me decía un empleado de Telmex: ya tiene usted muchos años, o más bien dicho su papá, tiene muchos años con esa línea. No la cancele. Acuérdese, cuando Telmex era de gobierno, se batalló mucho para darle a la gente líneas telefónicas. Y ahora que usted tiene una, la quiere cancelar. Y a eso era mi comentario inicial, de cómo se batallaba cuando estas empresas de gobierno controlaban todas estas industrias. Hoy se pelean Easy, Telmex y no sé qué más empresas, Mega y no sé qué otras empresas haya de internet, la verdad. Pero hoy se pelean por otorgar líneas, por dar servicio. Y recuerdo que cuando era niño pasaban años cuando solicitabas una línea de teléfono para que te la dieran, y luego después para que te llevaran el aparato telefónico, y si le pasaba algo al aparato telefónico era un problema para que te volvieran a dar uno nuevo. Y bueno, cómo han cambiado las situaciones. De alguna forma esta apertura de los mercados ha sido un gran beneficio. Ojalá y nunca regresemos a ese modelo en el que todo lo manejaba, controlaba
de manera ineficiente, hay que decirlo, el gobierno. Sí voy a cancelar la línea de teléfono. No sé qué vaya a pasar con casa de mis padres. Probablemente si la casa la habitara alguien más, quizá no va a sentir esa presencia. Entonces quiero pensar que es algo personal, es algo de uno, es algo que uno ya trae. Son vibraciones que solamente uno alcanza a captar. Yo viví en un tiempo en un departamento donde había vivido una persona antes. Y no puedo decir que se siente algo otra vez, pero sí es un ambiente diferente. Creo que dejamos parte de nosotros en lugares, sobre todo en donde habitamos mucho tiempo, y bueno, eso siempre se queda. Y esas vibraciones, de alguna manera, cuando tú llegas y fue un familiar, pues como que encuentras esa familiaridad, encuentras ese común denominador, y es cuando haces ese clic. En fin, vean la película Presencia de Steven Soderbergh. Cambiando de tema una vez más, está muy interesante, está muy buena. No es una película de miedo, ni de terror, ni de nada de eso. Tiene algo de suspenso, pero a final de cuentas es la genialidad que tiene Steven Soderbergh para contar historias poco comunes y de una manera poco común.